Bienvenidos a la sesión 7 de oratoria. El día de hoy vamos a ver en esta sesión tipos de preguntas por parte del auditorio. ¿Eso en razón de qué? Generalmente cuando nosotros participamos en alguna exposición, para poder hacer esa interacción con el público también mucho tiene que ver en el tema argumentativo, sobre todo cuando nos profesionalizamos en el tema del derecho, pero también en otros campos del conocimiento, generalmente tenemos que aprender a hacer tipos de preguntas. Esta interacción nos permite también mantener la atención del público y es una capacidad para hacer frente a cualquier pregunta y cuestionamiento, no únicamente lo que hacemos al público, sino también lo que nosotros tenemos que hacer contra el debatiente. ¿Qué ocurre si no sabe contestar una pregunta técnica o si alguien le hace una pregunta importante, pero usted piensa que la respuesta debe hacerse en una fase posterior a la presentación? A veces perdemos tiempo o perdemos la oportunidad para poder hacer una precisión justa de algún tema en específico y eso nos podría ante el auditorio restar puntos o ante una situación de la oralidad en la materia del derecho, nos ocasionaría también, eh, perder la parte de los cuestionamientos. Vamos a ver primeramente qué son las preguntas hipotéticas. Las preguntas hipotéticas, como nos dice, son aquellas del tipo, ¿qué harías si? Estas son de opiniones, estrategias de una situación irreal que podría ocurrir en el trabajo. Para los entrevistadores, estas preguntas sirven para evaluar tus habilidades para resolver problemas. Una pregunta hipotética es lo que usted podría hacer en alguna circunstancia. ¿Qué pasaría si usted haría esto? Ahí lo que nos están midiendo justamente es la capacidad de poder hacer la resolución de algún problema o de alguna circunstancia o cómo actuamos en ese momento en la cual nosotros también tenemos que mantener la tranquilidad y sobre todo haciendo énfasis de las preguntas en una forma de los silencios, utilizando aquí nos serviría muchísimo los silencios, nos permitiría a nosotros desarrollar un cuestionamiento, una respuesta mucho más tranquila, ágil y sobre todo contundente al momento de hacer la respuesta de este cuestionamiento. Las preguntas tendenciosas. Las preguntas son generalmente cuando están en una encuesta, aquí dice, las tendenciosas están hechas de una manera que conducen intencionalmente al encuestado hacia una respuesta en especial o están formuladas de manera confusa, dando como resultado respuestas poco claras. En las preguntas tendenciosas, como dice que tienen una tendencia, ocurren cuando nosotros hacemos algún cuestionamiento y queremos que la persona responda de una manera que nosotros podamos, en cierta manera, mantener una postura. Por ejemplo, cuando se hacen las encuestas, usted conoce a tal persona. ¿Sabía usted que esa persona realizó algo en específico? O sea, ya estamos enfocándonos hacia la persona y estamos enfocando hacia la actividad, a una respuesta que nosotros quisiéramos que esta persona dé como respuesta a nuestra pregunta. Por ejemplo, ¿sabe usted que esta persona tiene una fama dudosa? Nosotros sí, sí tenemos, sí sé, no sé, no sé, no sabría decirle que esa persona porque no la conozco. Ya vamos hacia una conducción de lo que estamos haciendo de nuestras preguntas y a una respuesta que nosotros buscamos que esta realice. Esta arma es muy útil en el momento también de hacer preguntas en las partes de la oralidad para enfocarnos hacia también tener una respuesta que nos ayude con nuestros argumentos. Las confidenciales. La confidencialidad es la garantía que la información personal será protegida, pero que no sea divulgada sin consentimiento de la persona. Dicha garantía se lleva a cabo por medio de un grupo de reglas que limitan el acceso a la información. Las preguntas confidenciales, esas las realizamos en su generalidad también en los procesos jurisdiccionales cuando lo hacemos en sobrecerrado, porque esas se realizarán hasta el momento de la audiencia que se requerirá. Y sobre todo por la temática que lleva o por en el caso, por ejemplo, de los temas penales, cuando estos trascienden hacia situaciones muy en específico o en materia civil, también por resguardar el nombre o el tema que se está manejando, mantenemos esa confidencialidad sobre todo de las preguntas. Y esas preguntas hasta el momento serán resueltas o serán respondidas por parte de quien tenga que realizar esta respuesta. De sí, no. ¿Qué significa esto? Son preguntas dicotómicas. Esas preguntas sí, no, a menudo incitan al cliente a elegir entre opciones que podrían
no ser tan sencillas y eso podría llevarlo a tomar una opción que verdaderamente no capte sus sentimientos o necesidades. ¿Está usted de acuerdo de que usted cometió una infracción? ¿Sí? No, las posibles respuestas. Entonces ya estamos yendo directamente hacia una pregunta o con una respuesta que únicamente te determina no ampliar sobre la respuesta, sino únicamente ser muy específico para que la persona responda de manera específica, sí o no. Provocadora. Las preguntas provocativas tratan de generar, suscitar respuestas. Una alternativa a la organización basada en simple decir a la gente lo que tiene que hacer. Esas preguntas provocativas de generar, suscitar respuestas de una organización basada en simplemente decirle a la gente lo que tiene que hacer. Se trata de una idea efectiva de organización que ayuda a la gente a conseguir lo que quiere, que personas deseen lo que consiste en los valores y clarificar a líneas y sus valores. Son herramientas importantes para conseguir todo esto y pueden ser utilizadas para entrenar, organizar, facilitar y en casi cualquier proceso de grupo. Las preguntas provocativas tienen múltiples beneficios y las preguntas animan a las personas a recibir expresar sus posiciones y creencias y ayuda a la gente a mirar por debajo de la superficie. ¿Qué son las preguntas provocativas? Estas generan alguna reacción hacia la persona. Puede ser positiva o una reacción negativa, pero que de una manera de, ahora sí como decimos a las personas, únicamente les convencemos por la cabeza, por el estómago, por el corazón, nos va a dar una respuesta de un cuestionamiento de una manera que salga de su ser. Estas van a generar tal vez molestia, pero que en esas respuestas podamos sacar, cuando sean muy bien utilizadas, podamos sacar de sus cabalidades a la persona que nos está escuchando o quien tiene la obligación de dar las respuestas. Todo ese tipo de mecánicas nos ayudan sobre todo en el tema del debate. Como abogados tenemos que mantener sobre todo ciertas características para poder ejercitar en este vocabulario las oportunidades para generar un debate. El debate lo que genera sobre todo es la capacidad del abogado de hacer hincapié sobre respuestas, sobre preguntas, sobre generación de percepciones, pero sobre todo de ser muy enfático para poder obtener respuestas claras, precisas o hacia donde nosotros los estamos dirigiendo. Esa es una gran capacidad que se necesita manejar, también es mucha práctica para decir, ¿está usted de acuerdo vemos con esa facilidad en las expresiones, de cómo nos estamos dirigiendo hacia el público, de cómo le miramos, de cómo ponemos en duda a través de nuestras expresiones si lo que está diciendo es correcto o no es correcto? Entonces eso también genera sobre la audiencia o en el caso del juzgador alguna reacción tal vez positiva hacia el fin que queremos respecto a nuestros casos. Y en el caso de la oratoria o del debate, generará en el jurado o generará en el público alguna posibilidad de que nosotros estemos dirigiendo la forma de pensar de nuestro público.